Hermanos amados, les saludo en el nombre del Señor y en esta hora voy a compartirles acerca del estudio que corresponde a lo que estamos estudiando respecto a la doctrina de la Biblia. Y corresponde entonces a la autoridad de la Biblia o la autoridad de las Escrituras. La pregunta que cabe hacernos primeramente es: ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña toda la Biblia respecto a sí misma? Las principales enseñanzas de la Biblia en cuanto a sí misma se pueden clasificar en 4 características o también llamadas o a veces llamadas atributos. Primero, la autoridad de las Escrituras. Segundo, la claridad de las Escrituras. Tercero, la necesidad de las Escrituras. Y cuarto, la suficiencia de las Escrituras. Con respecto a la primera característica, la mayoría de los cristianos estaría de acuerdo en que la Biblia es nuestra autoridad en algún sentido. Pero ¿en qué sentido afirma la Biblia ser nuestra autoridad? ¿Y cómo nos persuadimos de que las afirmaciones de la Biblia en cuanto a ser la palabra de Dios son verdad? Estas son las preguntas que se consideran en este estudio. Vamos entonces a la explicación y la base bíblica. Entre paréntesis vamos a ir viendo algunos solamente citas bíblicas, hermanos. Las voy a nombrar las otras porque sería demasiado extenso el estudio en sí. Entonces, la autoridad de las Escrituras quiere decir que todas las palabras de la Biblia son las palabras de Dios. De tal manera que no creer o desobedecer alguna palabra de las Escrituras es no creer o desobedecer a Dios. Esta definición se puede examinar en sus varias partes. A. Todas las palabras de las Escrituras son palabras de Dios. Esto es lo que lo que la Biblia afirma en cuanto a sí misma. Hay frecuentes afirmaciones en la Biblia de que todas las palabras de las Escrituras son palabras de Dios, como también que fueron escritas por hombres. Por supuesto, no quiero decir que toda palabra de la Escritura fue dicha audiblemente por Dios mismo, puesto que la Biblia registra las palabras de cientos de diferentes personas, tales como el rey David y Pedro, e incluso el mismo Satanás. Pero sí quiero decir que incluso las citas de otros son informes de Dios de lo que dijeron correctamente interpretadas en sus contextos, vienen a nosotros con la autoridad de Dios. En el Antiguo Testamento se ve frecuentemente en la frase introductoria "así dice el Señor", que aparece cientos de veces. En el mundo del Antiguo Testamento esta frase se habría reconocido como idéntica en forma a la frase "así dice el rey", que se usaba como prefacio en los edictos de un rey a sus súbditos, edicto que no se podía cuestionar o poner en tela de duda, sino que simplemente había que obedecer. Así que cuando los profetas dicen "así dice el Señor", están afirmando ser mensajeros del rey soberano de Israel, es decir, Dios mismo. Y están afirmando que sus palabras son absolutamente palabras autoritativas de Dios. Cuando el profeta hablaba en nombre de Dios, de esta manera, toda palabra que decía tenía que ser de Dios, o sería un falso profeta. Vamos a ver, hermanos, como lo decía anteriormente, algunas citas bíblicas de ejemplo. Vamos a buscar en Números capítulo 22, versículo 38. Números 22, entonces, el versículo 38. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice así: Balaam respondió a Balac: he aquí, yo he venido a ti, mas podré hablar alguna cosa.
la palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y también, hermanos, vamos a buscar en Jeremías, un poco más adelante, Jeremías 14, versículo 14. Jeremías 14, 14, la palabra del Señor dice, hermanos, de la siguiente manera: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño, de su corazón os profetizan. Y ustedes pueden buscar en Ezequiel, por ejemplo, capítulo 2, versículo 7, Ezequiel 13, versículo 1 al 16. Es más, se dice que Dios a menudo hablaba a través del profeta. Ejemplo de esto está en el primer libro de Reyes, capítulo 14. Primer libro de Reyes 14, 18. La palabra del Señor dice ahí: y lo enterraron y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por medio de por medio también, ¿cierto?, por su siervo o por medio del profeta Ahías. Es un ejemplo, hermanos amados. Por tanto, lo que el profeta decía en el nombre de Dios, Dios lo decía. En Primera de Reyes 13, 26 dice que algo que está aquí mismo: oyéndolo el profeta, que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra que de Jehová que él le dijo. En estas y otras instancias en el Antiguo Testamento, a las palabras que los profetas dijeron, uno puede igualmente referirse como palabras de Dios mismo o palabras que Dios mismo dijo. Así que no creer o desobedecer algo que el profeta decía era no creer o desobedecer a Dios mismo. En Deuteronomio, un ejemplo es Deuteronomio 18, 19. Deuteronomio 18, 19. La palabra del Señor dice: mas a cualquiera que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablase en nombre de dioses ajenos, dice, el tal profeta falso, obviamente, dice la palabra, morirá. Estos versículos, por supuesto, no aducen que todas las palabras del Antiguo Testamento son palabras de Dios, porque estos versículos mismos se refieren solo a secciones específicas de palabras dichas o escritas en el Antiguo Testamento. En el primer libro de Samuel 10, 18, primer libro de Samuel, ...10, 18, la palabra del Señor dice: y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y lo libré de mano de los egipcios y la mano de todos los reinos que os afligieron. ¿Cierto? En el 13, capítulo 13, versículo 13 y 14, y 14 dice: entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová
hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, pero dice, pero la fuerza acumulativa de estos pasajes, incluyendo los cientos de pasajes que emplean así dice el Señor, es demostrar que dentro del Antiguo Testamento tenemos registros escritos de palabras que se dicen ser las propias palabras de Dios. Estas palabras, al ser escritas, constituyen grandes secciones del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, varios pasajes indican que se pensaba que todos los escritos del Antiguo Testamento eran palabras de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, muy conocido, cita bíblica: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Aquí escritura, grafé, en griego, se debe referir a las palabras escritas del Antiguo Testamento, porque eso es a lo que la palabra grafé se refiere en cada una de sus 51 ocasiones en que aparece en el Nuevo Testamento. Es más, las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento es lo que Pablo acaba de referirse en el versículo 15 de Primera de Timoteo 3. Pablo afirma aquí entonces que todos los escritos del Antiguo Testamento son theopneustos, inspirados por Dios, puesto que son escritos de los que se dice que son, entre comillas, inspirados o destacados, ¿no es cierto? Inspirados. Esta inspiración se debe entender como una metáfora de pronunciar las palabras de las Escrituras. Este versículo, pues, indica en forma breve lo que es evidente en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Se consideran los escritos del Antiguo Testamento como palabras de Dios en forma escrita. Para toda palabra del Antiguo Testamento, Dios es el que habló y todavía habla, aunque Dios usó agentes humanos para escribir estas palabras. Una indicación similar del carácter de todos los escritos del Antiguo Testamento como palabras de Dios se halla en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. También una cita bíblica que seguramente usted ha escuchado más de una vez. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, dice, por el Espíritu Santo. Hablando de las profecías de las Escrituras, en el versículo 20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, aquí sale con mayúscula, es de interpretación privada. Lo que quiere decir, ¿no es cierto? Por lo menos, está hablando aquí las Escrituras del Antiguo Testamento, de las cuales Pedro anima a prestar atención cuidadosa, ¿cierto? Cuando él dice, hermanos, lo siguiente, él dice esto respecto a las Escrituras, dice: tenemos también, dice, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero Pedro dice que ninguna de estas profecías jamás han sido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. No es la intención de Pedro negar completamente la voluntad o personalidad humanas. En el hecho de escribir las Escrituras, dice que los hombres hablaron, sino más bien decir que la fuente suprema de toda profecía nunca fue decisión
del hombre respecto a lo que él iba a escribir o que quería escribir, sino más bien la acción del Espíritu Santo en la vida del profeta, puesta en práctica de maneras no especificadas aquí o para el caso en ninguna parte de la Biblia. Muchos de otros pasajes, hermanos del Nuevo Testamento, hablan de manera similar en cuanto a las secciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 1:22, vamos a buscar Mateo 1:22. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor mediante el profeta. ¿Y a qué se refiere el Evangelio de Mateo? Está hablando de Isaías 7:14, que el Señor había dicho por medio del profeta, ¿verdad? En el capítulo 4 de Mateo, versículo 4, Jesús le dice al diablo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el contexto de las repetidas citas de Deuteronomio que Jesús utiliza para responder a toda tentación, las palabras que proceden de la boca de Dios son las escrituras, hermanos, sencillamente del Antiguo Testamento. En Mateo 19:5, Jesús cita las palabras del autor Génesis 2:24, no atribuidas a Dios en el relato bíblico, como palabras que Dios dijo. ¿Cierto? Voy a leer Mateo 19:5. Vamos a buscarlo, hermanos, entonces, Mateo 19:5 dice la palabra, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y las dos serán una sola carne. ¿Cierto? En Marcos capítulo 7, versículos 9 al 13, al mismo pasaje del Antiguo Testamento se le puede llamar intercambiablemente el mandamiento de Dios o lo que Moisés dijo o la palabra de Dios. En Hechos 1:16 se dice que las palabras de los Salmos 69 y 109 son palabras que por boca de David había predicho el Espíritu Santo. Así que se dice que las palabras de las Escrituras son palabras del Espíritu Santo. En Hechos 2:16-17, al citar lo que anunció, ¿se acuerdan el profeta Joel con respecto al derramamiento del Espíritu Santo? Está mencionando lo que dice Joel en el capítulo 2, versículos 28 al 32. Pedro inserta, dice Dios, atribuyendo de este modo a Dios las palabras escritas por Joel y afirmando que Dios está diciéndolas al presente. Se podría citar muchos otros pasajes, Lucas 7:10, Lucas 24:25, Juan 5:45 al 47, Hechos 3:18 y 21, Hechos 4:25, Hechos 13:47, Hechos 28:25, Romanos 1:2, Romanos 3:2, Romanos 9:17, Primera de Corintios 9:8 al 10, Hebreos 1:1 y 2 y 6 al 7. Pero el patrón de atribuir a Dios las palabras de las Escrituras del Antiguo Testamento debe ser muy claro. Es más, en varios lugares se dice que todas las palabras de los profetas o las palabras de las Escrituras del Antiguo Testamento son para que creamos que proceden de Dios. Por ejemplo, hermanos, vamos a buscar en Lucas 24:25. Lucas 24:25, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Entonces, Él les dijo, el Cristo resucitado, a los discípulos de Maús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
Y el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él, lo que de Jesús decían. ¿Cierto? Y también, hermano, en Hechos capítulo 3, el versículo 18, Hechos 3:18, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera, dice así: pero Dios ha cumplido, dice, así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Pero si Pablo quería decir solo los escritos del Antiguo Testamento, cuando se refirió a las Escrituras en 2 de Timoteo 3:16, ¿cómo se puede aplicar eso a los escritos del Nuevo Testamento por igual? ¿Dice este pasaje algo en cuanto al carácter de los escritos del Nuevo Testamento? Para responder a esta pregunta, debemos darnos cuenta de que la palabra griega grafé, entre comillas, escritura, era un término técnico para los escritos del Nuevo Testamento y tenía un significado muy especializado. Aunque se usa 51 veces en el Nuevo Testamento, cada una de esas instancias se refiere a los escritos del Antiguo Testamento, no a ninguna otra palabra o escrito fuera del canon de las Escrituras. Por tanto, todo lo que pertenecía a la categoría de Escrituras tenía el carácter de ser inspirado por Dios. Sus palabras eran de Dios mismo. Pero en 2 lugares del Nuevo Testamento vemos también que se llama Escrituras al Nuevo Testamento, a la par de los escritos del Antiguo Testamento, como notamos en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3, hermanos, segunda de Pedro 3:16. Dice la palabra del Señor de esta manera. Cuando Pedro hace alusión, hermano, a las epístolas del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que dice? 3:16 dice así: casi todas, dice, sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, reconoce Pedro, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también dice las otras escrituras para su propia perdición. ¿Ya? Entonces, Pedro muestra no solo tener conocimiento de la existencia de las epístolas escritas por Pablo, sino también una clara disposición a clasificar todas sus epístolas de Pablo con, dice, las otras escrituras. Esta es una indicación, hermanos, de que muy temprano en la historia de la iglesia cristiana se consideraban todas las epístolas de Pablo como palabras de Dios escritas en el mismo sentido en que se consideraban los textos del Antiguo Testamento. En forma similar, en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 18, la palabra del Señor nos dice, hermanos, de la siguiente manera. Dice así: pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pablo cita las palabras de Jesús según se halla en Lucas 10:17 y las llama Escrituras. Estos dos pasajes tomados juntos indican que durante el tiempo en que se estaban escribiendo los documentos del Nuevo Testamento se tenía conciencia de que se estaban haciendo adiciones a esta categoría especial de escritos llamados Escrituras, de que eran escritos que tenían el carácter de ser palabras de Dios mismo. Así que una vez que establecemos que un escrito del Nuevo Testamento pertenece a la categoría especial de las Escrituras, tenemos razón para aplicar también 2 de Timoteo 3:16 a estos escritos, o a esos escritos, y decir que esos escritos también tienen características que Pablo atribuye a todas las Escrituras, e inspirada por Dios, y todas
sus palabras son palabras de Dios mismo. ¿Hay alguna evidencia adicional de que los escritores del Nuevo Testamento pensaban que sus propios escritos, no simplemente de los Antiguos Testamentos, eran palabras de Dios? En algunos casos los hay. En 1 Corintios 14:37 Pablo dice: si alguno se cree espiritual o profeta, reconozca que esto que les he escrito es mandato del Señor. Pablo aquí ha instituido una serie de reglas para el culto de la iglesia de Corinto y ha afirmado que son mandamiento de Dios. Porque la frase que se traduce esto que les escribo contiene un pronombre griego plural relativo ja, y se traduce más literalmente: las cosas que les escribo son mandatos del Señor. Una objeción en cuanto a ver las palabras de los escritores del Nuevo Testamento como palabras de Dios se toma a veces en 1 Corintios 7:12, en donde Pablo hace distinción entre sus palabras y las palabras del Señor. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Sin embargo, una interpretación apropiada de este pasaje se obtiene de los versículos 25 y 40. 1 Corintios 7, 25, hermanos, y 40. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dice así: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y el versículo 40 dice: pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso también que yo tengo el Espíritu de Dios. En el versículo 25, Pablo dice que no tiene mandamiento del Señor respecto a los solteros, sino que está dando su propia opinión. Esto debe querer indicar que él no tenía conocimiento de nada que Jesús hubiera dicho sobre este tema. Y probablemente también que no había recibido ninguna revelación subsecuente de Jesús al respecto. Esto es diferente a la situación del versículo 10, en donde simplemente podría repetir el contenido de la enseñanza terrenal de Jesús, que la mujer no se separe de su esposo. Por tanto, el versículo 12, que debe querer decir, ¿cierto? El versículo 12 dice la palabra del Señor, hermanos, lo vamos a leer. 12 dice: y a los demás yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, que no la abandone. Que Pablo no tenía ningún registro, hermanos, de ninguna enseñanza terrenal de Jesús sobre el tema del creyente casado con una esposa que no era creyente. Por consiguiente, Pablo da sus propias instrucciones. Es importante, por consiguiente, que Pablo puede seguir en los versículos 12 al 15 dando varias normas éticas específicas a los corintios. ¿Qué le dio el derecho de hacer tales mandamientos morales? Él dice, hermanos, que habla como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. En el versículo que leí, hermano, versículo 25, dice: como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Parece implicar aquí que sus opiniones podrían colocarse en el mismo nivel autoritativas de las palabras de Jesús. Por tanto, 1 Corintios 7:12, a los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Es una afirmación asombrosamente fuerte de la propia autoridad de Pablo, si él no tenía ninguna palabra de Jesús que se aplicara a alguna situación, usaba sus propias palabras, porque sus propias palabras tenían igual autoridad que las palabras de Jesús. Indicaciones de una noción similar respecto a los escritos del Nuevo Testamento se hallan en Juan capítulo 14, Juan 14, 26,
14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y enseguida, el siguiente pasaje, 16:13 de Juan, dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. En donde Jesús prometió que el Espíritu Santo, aquí lo que acabamos de leer, les haría recordar a los discípulos todo lo que Él les había dicho y les guiará toda la verdad. Hermanos, quiero volver un poco a lo que estoy diciendo respecto de Pablo, al tener esa autoridad que tiene Jesús para hablar, para enseñar. Hermanos, si eso no fuera así, esto no estaría registrado en la palabra del Señor. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta, aunque Pablo dice, las instrucciones las doy yo, las sugerencias, los consejos bíblicos de Pablo, ¿cierto?, respecto a estas situaciones de matrimonios mixtos o de las hijas solteras, por ejemplo. Entonces, esto indica una obra especial de superintendencia del Espíritu Santo, por la cual los discípulos podrían recordar y anotar sin error todo lo que Jesús les había dicho. Indicaciones similares se hallan también en 2 de Pedro 3:2. 2 de Pedro, hermanos, 3:2, la palabra del Señor dice allí lo siguiente: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Vamos a buscar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Primera de Tesalonicenses 4:15, la palabra del Señor dice ahí, a través del apóstol Pablo, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Ya? Esto en palabra del Señor. En segundo lugar, hermanos, estamos convencidos de las afirmaciones de la Biblia de que es la palabra de Dios al leer la Biblia. Una cosa es afirmar que la Biblia afirma ser la palabra de Dios y otra cosa es estar convencido de que esas afirmaciones son ciertas. Nuestra convicción suprema de que las palabras de la Biblia son palabra de Dios viene solo cuando el Espíritu Santo habla en la Biblia y mediante las palabras de la Biblia a nuestros corazones y nos da una seguridad interna de que esas son palabras de nuestro Creador hablándonos. Poco después de que Pablo ha explicado que su discurso apostólico consiste de palabras enseñadas por el Espíritu Santo, dice: el que no tiene el Espíritu no acepta las cosas que proceden del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que entenderlo o discernirlo en forma espiritual. En 1 Corintios 2, 13 y 14. Sin la obra del Espíritu Santo, una persona no recibirá las verdades espirituales y en particular no recibirá ni aceptará la verdad de que las palabras de las Escrituras son en realidad las palabras de Dios. Pero en las personas en quienes el Espíritu Santo de Dios está obrando, hay un reconocimiento de que las palabras de la Biblia son palabras de Dios. Este proceso es estrechamente análogo a aquel por el cual los que creen en Jesús saben que sus palabras son verdad. En Juan capítulo 10, versículo Juan 10, 27. La palabra del Señor, hermanos, allí, cuando Jesús habla y se refiere a que Él es el buen pastor, en el versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Los que son ovejas de Cristo oyen la voz de su gran pastor al leer las palabras de la Biblia y se convencen de que estas palabras son en verdad palabras de su Señor. Es importante recordar
que esta convicción de que las palabras de la Biblia son palabras de Dios no resulta parte de las palabras de la Biblia ni en adición a las palabras de la Biblia. No es como si el Espíritu Santo un día susurrara a nuestro oído: ¿ves esa Biblia sobre tu escritorio? Quiero que sepas que las palabras de esa Biblia son palabras de Dios. Es más bien que las palabras de la Biblia, es más bien que conforme los individuos leen la Biblia, oyen la voz de su Creador, hablándoles en las palabras de la Biblia, y se dan cuenta de que el libro que están leyendo es diferente a cualquier otro, que es en verdad un libro de palabras de Dios que hablan a su corazón. Tercero, otra evidencia es útil, pero no definitivamente convincente. La sección previa no tiene el propósito de negar la validez de otra clase de argumentos que se pueden usar para respaldar la afirmación de que la Biblia es la palabra de Dios. Es útil que aprendamos que la Biblia es históricamente exacta, que es internamente congruente, así como lo hemos estado viendo, hermanos, que contiene profecías que se han cumplido cientos de años más tarde, que ha influido en el curso de la historia humana más que cualquier otro libro, que continuamente ha cambiado la vida de millones de individuos en toda su historia, que por ella las personas hallan la salvación, que tiene una belleza majestuosa y profundidad de enseñanza que ningún otro libro puede igualar, y que afirma cientos de veces que son las palabras del mismo Dios. Todos estos argumentos y otros son útiles para nosotros y eliminan los obstáculos que pudieran interponerse para que creamos la Biblia. Pero todos estos argumentos tomados individualmente o en conjunto no pueden ser definitivamente convincentes. Cuarto, las palabras de la Biblia son atestiguadoras. Así que las palabras de la Biblia, hermanos, son atestiguadoras. No se puede probar que son palabras de Dios apelando a una autoridad más alta. Porque si se apelara a una autoridad más alta, digamos, precisión histórica o congruencia lógica, para probar que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia en sí misma no sería nuestra autoridad más alta o absoluta. Estaría subordinada en autoridad a aquello a lo que apelamos para probar que es la palabra de Dios. Si en última instancia apelamos a la razón humana, o a la lógica, o a la exactitud histórica, o a la verdad científica, como la autoridad para la cual se demuestra que la Biblia es la palabra de Dios, damos por sentado que aquello a lo que apelamos es una autoridad más alta que la palabra de Dios, y más verdadera y más confiable. Quinto, objeción. Esto es un argumento circular. Alguien podría objetar que decir que la Biblia demuestra por sí misma que es la palabra de Dios es usar un argumento circular. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque ella misma afirma serlo. Y creemos sus afirmaciones porque es la palabra de Dios, y creemos que es la palabra de Dios porque afirma serlo, y así por el estilo. Hay que reconocer que este es una especie de argumento circular. Sin embargo, esto no invalida su uso, porque todos los argumentos a favor de una autoridad absoluta deben en última instancia apelar a esa autoridad como prueba. De otra manera, su autoridad no sería absoluta ni sería la autoridad más alta. Este problema no es exclusivo del creyente que afirma la autoridad de la Biblia. Todos, bien sea implícita o explícitamente, usan algún tipo de argumento circular al defender su autoridad suprema en cuestiones de fe. Aunque estos argumentos circulares no siempre se hacen explícitamente y a veces se ocultan detrás de prolongados debates o simplemente se dan por sentados sin prueba. Los argumentos a favor de una autoridad suprema, en su forma más básica, hacen una apelación circular semejante a la autoridad en sí misma, como muestran los siguientes ejemplos. Mi razón es mi suprema autoridad porque me parece razonable que así sea. La congruencia lógica es mi autoridad suprema porque es lógico que así sea. Lo que descubren las experiencias sensoriales humanas son la autoridad suprema para descubrir lo que es real.
y lo que no lo es, porque nuestros sentidos humanos jamás han descubierto ninguna otra cosa, así que la experiencia sensorial humana me dice que mi principio es verdad. Sé que no puede haber una autoridad suprema porque no se dé ninguna autoridad suprema que lo sea. En todos estos argumentos, por una norma suprema de verdad, una autoridad absoluta para lo que se cree interviene como elemento circular. ¿Cómo escoge el creyente o cualquier otra persona entre varias afirmaciones de la autoridad absoluta? Al fin y al cabo, la veracidad de la Biblia se recomienda a sí misma como mucho más persuasiva que otros libros religiosos, tales como el libro del Mormón o del Corán, o cualquier otra construcción intelectual de la mente humana, tal como la lógica, la razón humana, la experiencia sensorial, la metodología científica, etc. Será más persuasiva porque en la experiencia real de la vida de todos los otros candidatos a autoridad suprema parecen incongruentes o tienen limitaciones que los descalifican, en tanto que se ve que la Biblia está en pleno acuerdo con todo lo que sabemos respecto al mundo que nos rodea, respecto a nosotros mismos y respecto a Dios. La Biblia sería persuasiva en esta manera si pensamos como es debido en cuanto a la naturaleza de la realidad, nuestra percepción de ella y de nosotros mismos y nuestra percepción de Dios. El problema es que debido al pecado, nuestra percepción y análisis de Dios y la creación es defectuosa. El pecado en última instancia es irracional y el pecado nos hace pensar incorrectamente en cuanto a Dios y en cuanto a la creación. Por consiguiente, en un mundo libre de pecado, la Biblia convencería a todos de que es la palabra de Dios. Pero debido a que el pecado distorsiona la percepción que las personas tienen de la realidad, no reconocen a la Biblia por lo que es en realidad. Por consiguiente, se requiere de la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Que éste supere los efectos del pecado y nos permita persuadirnos de que la Biblia en verdad es la palabra de Dios y que lo que afirma respecto a sí misma es verdad. Así que, en otro sentido, el argumento en cuanto a la Biblia como palabra de Dios y como nuestra autoridad suprema no es un argumento circular típico. El proceso de persuasión tal vez es mejor verlo como una espiral en la cual el conocimiento creciente de la Biblia y una creciente comprensión correcta de Dios y la creación tienden a suplementarse una a otra de una manera armoniosa y cada una tiende a confirmar la exactitud de la otra. Esto no es decir que nuestro conocimiento del mundo que nos rodea es una autoridad más alta que la Biblia, sino más bien que tal conocimiento, si es un conocimiento correcto, continúa dando una seguridad cada vez mayor y una convicción más profunda de que la Biblia es la única verdadera autoridad suprema y que todas las demás afirmaciones que compiten por la autoridad suprema son falsas. En sexto lugar, y vamos a quedar aquí, hermanos, para continuar el viernes siguiente con la segunda parte de este estudio. Esto no implica que el dictado de Dios haya sido el único medio de comunicación. Toda la Biblia, hermanos, toda la parte previa de este capítulo ha sostenido que todas las palabras de la Biblia son palabra de Dios. En este punto es necesaria una palabra, hermanos, de precaución. El hecho de que todas las palabras de la Biblia sean palabras de Dios no deben llevarnos a pensar que Dios dictó a los hombres humanos todas las palabras de las Escrituras. Amados hermanos, quedamos hasta aquí entonces en esta primera parte del estudio, la autoridad de las Escrituras, y vamos a continuar entonces el próximo viernes. Que el Señor les bendiga.